Es fascinante pensar cómo una sola historia puede confrontarnos con nuestras propias certezas. ¿A poco no? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre lo que realmente significa tener fe o incluso ser un escéptico de corazón? La mayoría de nosotros se aferra a una de esas posiciones, construyendo un muro de argumentos para protegerse de la duda. Pero, ¿qué pasa cuando ese muro se viene abajo, no por un debate teológico, sino por algo tan simple y puro que tu lógica se desmorona? Imagina a un hombre que dedicó su vida a demoler la fe de los demás, solo para ver sus propias convicciones hechas polvo por un acto de bondad incondicional. Esto nos lleva directo a la perla tapatía, Guadalajara, una ciudad vibrante donde la fe se vive en sus colores, sus sonidos y una devoción que parece latir en las calles. Las fiestas de Nuestra Señora de Zapopan no son solo un evento, son el alma de la ciudad. La gente se une en una procesión inmensa, con la imagen de la Virgen siendo llevada bajo un mar de flores y oraciones. Para la mayoría es un momento de unión y gratitud, pero para otros, esa misma manifestación de fe es vista como una ceguera, una debilidad que necesita ser expuesta. Es en este contexto de fervor colectivo donde nuestra historia comienza a desenvolverse, introduciendo un elemento de discordia que desafía la paz de ese momento sagrado. El centro de toda esta tensión es José Pepe Ramírez, un albañil que carga en el pecho una cicatriz profunda. Después de una serie de reveses en la vida, se aferró a una nueva fe, pero de una forma retorcida. Su creencia no se basaba en la esperanza, sino en la necesidad de probar que la fe de los demás era una farsa. Se volvió un protestante fervoroso, no por amor a Dios, sino por un odio velado a lo que él consideraba la superstición de su herencia católica. Su nueva autoridad espiritual era en realidad una máscara para la arrogancia, y usaba esa máscara para intentar sentirse superior, para llenar el vacío que le dejaron sus pérdidas. Pepe se volvió la personificación del conflicto interno, pero lo proyecta en todos a su alrededor. Él cree sinceramente que está en una misión para liberar las mentes de la gente de la idolatría, pero en realidad está prisionero en su propio orgullo. Su búsqueda de respeto y validación lo lleva a atacar las creencias de los demás. Su necesidad de sentirse en lo correcto lo ciega ante la belleza de la fe ajena. Con cada sermón, cada crítica, no está predicando el evangelio. Está tratando de convencerse a sí mismo de que no fue un cobarde por haberse desesperado. La romería de Zapopan, con su océano de devotos, es el escenario perfecto para su plan. Elige una plaza muy concurrida, un escenario para su gran acto. Con una pancarta en mano, se prepara para confrontar lo que él considera la mayor manifestación de error en su ciudad. Es el momento de probar su punto, de exponer la idolatría para que todos la vean. Se siente un profeta, un hombre con la verdad, pero en realidad es un hombre solitario, peleando contra fantasmas del pasado y tratando de convencer a una multitud de que su fe no es real, como si la realidad de su propia fe dependiera de eso. Pepe cree que el mundo se divide entre los que saben la verdad y los que andan perdidos en la oscuridad. Se pone en el primer grupo, creyendo que la claridad de su razonamiento es una prueba de su superioridad. Observa a la gente, cada uno con sus veladoras y oraciones, y siente una mezcla de lástima y desprecio. No logra ver la esperanza en los ojos de esas personas, solo la ignorancia. Su mente, fija en probar su punto, es incapaz de absorber la emoción y la belleza de ese momento. Para él, todo eso es un show de superstición, un espectáculo que él tiene la obligación de desenmascarar. Su voz resuena en la plaza, grita, gesticula, y al principio la gente se asusta, se irrita,
Algunos lo miran con desaprobación, otros con lástima, pero la mayoría, en su devoción, simplemente lo ignora. Es como si fuera un mosquito zumbando en el oído de un gigante. Esa indiferencia es lo que más lo frustra. Esperaba un debate, una pelea, una confrontación que le diera la oportunidad de probar que estaba en lo correcto. Pero no hay confrontaciones, solo un silencio pesado que se niega a reaccionar a su provocación. Se siente invisible, y esa invisibilidad es lo que más le enfada. La falta de reacción de los devotos intensifica su urgencia. Con cada minuto que pasa, aumenta el volumen de su voz, la ferocidad de sus palabras. Hace una provocación final, el anzuelo que cree que nadie podrá resistir. Grita un desafío a la multitud, a la Virgen, al cielo. Pide una señal, un milagro, algo que pruebe que su fe está equivocada. Quiere una respuesta, una confirmación de que existe algo más allá de su lógica, pero está preparado para recibir el silencio, que usará como prueba de su propia razón. La multitud lo ignora, pero en medio de ella, la indiferencia no es total. Una niña, con ojos que no ven, percibe lo que los ojos de todos los demás ignoran: el dolor de Pepe. Ella es la única que no se siente amenazada por su rabia. Siente la confusión y la soledad, y su pureza la hace actuar de una forma que nadie más haría. Lo que ella ofrece no es una discusión, ni un juicio, sino un simple gesto de amor. Y es ese gesto, viniendo de donde él menos lo esperaba, la clave para desarmar su fortaleza. Esta es la primera parte de nuestra travesía. Mientras ves esta historia, te invito a que te unas a nosotros. Cada nueva parte de este viaje puede sorprenderte, y al suscribirte no te perderás ni un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que sigue, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. ¿Quién sabe lo que vendrá? Pero una cosa es segura: la aventura apenas comienza. Ahora quiero saber desde dónde nos estás viendo. ¿De qué ciudad, estado o país? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte tu historia con nosotros. La tensión en la plaza llega a su punto más alto. Pepe está sin aliento, con la voz ronca, pero su mente va a mil. El silencio de los fieles, que esperaba romper con su furia, lo está aplastando. Su certeza, su orgullo, todo lo que usó para definirse, parece escurrirse entre sus dedos, dejándolo con la sensación de estar gritando en un pozo vacío. Se siente como un tonto, y esa sensación es más dolorosa que cualquier discusión que pudiera tener. El desafío de Pepe, la arrogancia de sus palabras, resuena en la plaza como una campana desafinada. La gente a su alrededor, sin embargo, lo trata como una molestia temporal, un ruido que será silenciado por la fuerza de la fe colectiva. Se irrita. Con cada vez que lo ignoran, su fervor escéptico se intensifica, convirtiéndose en una rabia ciega. Lo que buscaba como una oportunidad para predicar su verdad se está volviendo una humillación pública. Su corazón, ya endurecido por la vida, se llena de un veneno amargo, alimentado por la frustración de no ser escuchado. Él, que se veía como un faro de luz, se da cuenta de que la multitud lo ve solo como una sombra pasajera, una mancha en un día sagrado. La tensión en su pecho se acumula, un peso insoportable de orgullo herido y de una convicción que empieza a tambalear. En ese momento, uno de los pocos que no lo ignora es el padre Miguel. Con la sotana empolvada de la procesión, el sacerdote se acerca, su expresión de calma contrastando con la furia de Pepe. «Mi hijo», empieza, su voz suave pero firme. La fe no necesita gritos, se encuentra en el silencio del corazón. Pepe lo interrumpe con una risa sarcástica. «Ustedes le llaman fe, yo le llamo idolatría. Una imagen de yeso no puede salvar a nadie». El padre, con paciencia, intenta dialogar. La imagen no es el fin, sino el medio. Nos recuerda a nuestra madre,
que intercede por nosotros. Es un símbolo de un amor más grande. Pero Pepe no oye la explicación, solo la excusa. Su mente está cerrada a cualquier perspectiva que no sea la suya. Ve al padre como un enemigo a vencer, no como un hombre que intenta ayudar. La discusión sigue, un duelo de palabras que refleja el conflicto mayor entre el racionalismo de Pepe y la tradición del padre. Pepe, cegado por la rabia, hace su siguiente movimiento. En un acto de desesperación y provocación, se voltea hacia la pequeña imagen de la Virgen de Zapopan, que está en un altar improvisado cerca de allí, y grita: «Si es tan poderosa, que me muestre un milagro ahora». La multitud se horroriza. Un murmullo de repudio recorre el lugar. El padre Miguel intenta calmarlo, pero es demasiado tarde. Pepe, impulsado por la furia, actúa de forma impulsiva. Su acción es un claro desafío, un punto de no retorno. Se acerca a la imagen, decidido a profanarla. La multitud, horrorizada, lo observa, pero él está en un estado de trance, ciego a las consecuencias de su acto. Cree que está siendo valiente, pero en realidad está siendo imprudente, alimentándose de la adrenalina de su propia transgresión. Está tan enfocado en probar su punto que no se da cuenta del dolor que está infligiendo a los demás y de la oscuridad que está sembrando en su propia alma. La abuela de Carmen, doña Elena, observa la escena con el corazón encogido. Sus ojos están llenos de lágrimas. La imagen de Nuestra Señora de Zapopan no es solo un ícono para ella, es un símbolo de años de oraciones, de esperanza y de fuerza. Ha ido a esa procesión todos los años de su vida, y ver la imagen ser irrespetada es como ver un pedazo de su propia alma ser pisoteado. Reza, sus manos temblorosas sosteniendo el rosario con fuerza. Su oración silenciosa es un contrapunto a la rabia de Pepe, una respuesta de amor al odio. Es una representación de la fe inquebrantable frente a la adversidad. Su reacción y la reacción de la multitud que murmura indignada y se aleja, le muestra a Pepe que sus acciones tienen consecuencias reales. Está alienando a la comunidad, cortándose de la fuente de apoyo y de cariño que tanto desprecia. Pepe, ahora totalmente fuera de control, extiende la mano hacia la imagen de la Virgen. Es un gesto de puro odio y falta de respeto. La multitud grita, algunos intentando detenerlo, pero es inútil. Es el punto en que la historia se acelera y el conflicto se profundiza. Quiere tirar la imagen, romper lo que él llama ídolo, para probar su verdad. Pero justo en el momento en que sus dedos tocan el manto de la Virgen, algo inesperado sucede. Su mano se detiene en el aire. Un escalofrío recorre su cuerpo y siente un mareo abrumador. El mundo a su alrededor empieza a dar vueltas. El ruido de la multitud se vuelve un eco distante. La visión de Pepe se nubla y pierde el control de su cuerpo. Se tambalea, la fuerza de su ataque se transforma en un temblor. La arrogancia que cargaba en sus hombros por tanto tiempo es de repente reemplazada por una debilidad que nunca había sentido. Está ciego, pero no por la rabia, sino por una fuerza desconocida que lo domina. Mientras Pepe lucha por mantenerse de pie, la niña Carmen, que está cerca de su abuela, se acerca a él. Ella no oye los gritos de odio, solo siente la confusión y el dolor que emanaban de él. Con la inocencia de una niña que no ve la maldad, extiende la mano hacia él. En la palma de su mano tiene una medalla de Nuestra Señora de Guadalupe. La niña, con la voz suave y angelical, dice: «Esta medalla protege a todos». Es un momento de pura ironía. El odio de Pepe siendo confrontado por el amor incondicional de una niña, ciega. Él está paralizado, incapaz de entender el gesto. Su mente, tan acostumbrada a ver el mundo en blanco y negro, no puede procesar la belleza de esa escena. La pureza de la niña es un espejo para su propia oscuridad. Pepe intenta alejar a la niña, pero su fuerza se le va.
Siente un dolor agudo en la cabeza y enseguida una oscuridad total lo traga. Se desmaya, cayendo de forma abrupta al suelo, su mano extendida todavía en dirección a la imagen de la Virgen, pero ahora en una posición de súplica. Su caída es el clímax del conflicto. La multitud, que segundos antes lo temía y lo odiaba, ahora se acerca con preocupación. La gente se aglomera a su alrededor. Los gritos de repudio son sustituidos por murmullos de confusión y preocupación. La abuela de Carmen, doña Elena, se arrodilla cerca de él y reza. El padre Miguel, que había presenciado todo, se acerca, asustado. El hombre que quería destruir la fe de los demás, ahora yacía indefenso, y la comunidad, a la que había agredido, demostraba una compasión que él jamás esperó. La multitud ahora es la principal narradora de lo que está sucediendo. Unos dicen que fue un castigo divino, otros que fue una coincidencia, pero para todos hay algo misterioso en ese desmayo. El padre Miguel y algunos hombres de la plaza lo llevan al hospital. La imagen de la Virgen que Pepe intentó profanar permanece intacta, observando todo en silencio. Pepe, el hombre que quería mostrarle al mundo que no había milagros, ahora se convierte en el centro de un evento inexplicable, un misterio que trasciende la lógica y la ciencia. La ironía es brutal. Aquel que quería probar la ausencia de Dios se topa con su presencia, de una forma que no puede entender. La caída de Pepe, su debilidad, es el verdadero inicio de su viaje. En el hospital los médicos lo examinan, le hacen todos los estudios, pero no encuentran ninguna causa física para el desmayo. No tuvo un infarto, ni un derrame. Es inexplicable desde el punto de vista de la medicina. La noticia se esparce por la ciudad. Para la comunidad es una señal. Para la familia de Pepe, que es católica, es la confirmación de que estaba en el camino equivocado. Él, que se pasó la vida entera ridiculizando lo que no podía ser explicado, ahora se encuentra en medio de un enigma. Su caída no fue solo física, sino espiritual. Perdió el control de su vida, y su arrogancia, el único pilar que lo sostenía, se deshizo en polvo. Es ahora un hombre vacío, un capullo listo para una transformación que él no logra entender. Su dolor en el hospital no es físico, sino la agonía de un hombre que vio aniquiladas todas sus certezas. Pepe se despierta en el cuarto del hospital. Su mente está confundida y su cuerpo debilitado. Mira al techo blanco, tratando de procesar lo que pasó. ¿Dónde estaba su fe inquebrantable ahora? ¿Dónde estaban sus argumentos sólidos y su lógica implacable? La voz del padre Miguel, la paciencia de doña Elena, la inocencia de la niña, todo se mezcla en su mente. Se siente como un tonto, y ese es el peor de los dolores para un hombre que vivía de su propia superioridad intelectual. Él, que había predicado la verdad a los cuatro vientos, ahora se siente perdido, sin piso. Lo que pasó en la plaza fue más que un desmayo. Fue una experiencia de muerte y renacimiento, un evento que lo obligó a confrontar la fragilidad de sus propias creencias. Su viaje a la redención ha comenzado, pero él aún no lo sabe. Y la historia sigue, no solo en la vida de 1900 Pepe, sino en la de todos los que lo rodearon. La gente en la plaza, la abuela de Carmen, el padre Miguel, todos ellos fueron impactados por el acto de odio de Pepe, y ahora por su caída. La historia de un escéptico arrogante que fue derribado por una fuerza desconocida se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que la fe no necesita argumentos para existir. Es una fuerza que trasciende la lógica y que se manifiesta de formas que no podemos prever. La jornada de Pepe es un recordatorio de que la verdadera fe
no se encuentra en debates teológicos, sino en la humildad, en el amor y en la capacidad de reconocer que hay fuerzas en el universo que son más grandes que nuestra propia comprensión. La aventura de Pepe apenas está comenzando, pero su viaje de redención ya está en curso. En el hospital, el silencio es lo único que acompaña a Pepe. Su mente, antes un torbellino de certezas y argumentos, ahora es un desierto árido. El diagnóstico de los médicos, sin causa, en física aparente, resuena en su cabeza, desmantelando la lógica en la que se basaba. Las paredes blancas del cuarto, que deberían ser un refugio, parecen asfixiarlo. Está solo, pero no en paz. La humillación de su desmayo y la impotencia ante lo inexplicable son más dolorosas que cualquier dolor físico. Él, que se consideraba un faro de la razón, está ahora navegando en un mar de incertidumbres. La arrogancia que lo sostenía se transformó en una profunda vergüenza. La imagen de la pequeña Carmen, con la medalla de la Guadalupana, es la única cosa que se destaca en su memoria. Un punto de luz en medio de la oscuridad de su confusión. De repente, cierra los ojos y una visión lo golpea. No es un sueño, sino algo más real que la propia realidad. Ve a la Virgen de Guadalupe, no en una imagen de yeso, sino en una luz suave y reconfortante. Ella no habla, pero su presencia transmite una calma que él nunca sintió. Esa visión es la primera de muchas, todas fragmentadas, pero con un elemento en común: la niña Carmen. Ella aparece en las visiones, sonriendo, ofreciéndole la misma medalla, su rostro iluminado por una fe pura. Estas visiones son el punto de quiebre, la mayor decisión de su vida. Él no entiende lo que está pasando, pero una certeza abrumadora empieza a apoderarse de él. Necesita encontrar a esa niña. El miedo y la arrogancia son sustituidos por una necesidad urgente, un anhelo que trasciende la lógica y la razón. Lo que vive es un conflicto interno avasallador, un duelo entre el hombre que era y lo que se está convirtiendo. Su mente intenta resistir, la vieja voz del escepticismo cuestionando si no será un delirio, un efecto secundario del estrés. Pero su corazón, antes cerrado y endurecido, siente algo diferente. Una voz interior lo impulsa a actuar. La búsqueda de Carmen no es solo una obsesión, es una necesidad. Necesita entender por qué la imagen de ella se volvió el centro de sus visiones. Se siente como un náufrago, agarrado a un pedazo de madera, y esa niña es su única esperanza de salvación. Entiende que no fue la Virgen quien lo tumbó, sino su propia arrogancia, y que la pureza de la niña fue lo que lo obligó a ver eso. La abuela de Carmen, doña Elena, es una de las primeras en saber del estado de Pepe. Se siente culpable por no haber podido evitar lo que pasó, pero su fe le impide guardar rencor. Reza por Pepe, pidiéndole a la Virgencita que lo ayude a encontrar la paz. Ella representa el otro lado del clímax, el lado de la compasión y el perdón. Su oración es un contrapunto al odio que Pepe sentía, mostrando que la fe no es sobre venganza, sino sobre amor y misericordia. El padre Miguel, por su parte, también se siente conmovido por el evento. Sabe que lo que le pasó a Pepe es algo que la ciencia no puede explicar, y ve en ese evento una oportunidad de redención. Se siente atraído a ayudar a Pepe, a guiar a ese hombre perdido por un camino de paz. Mientras la comunidad platica y especula sobre el castigo divino que recibió Pepe, él, en el hospital, está en su propia batalla. Se siente solo, pero al mismo tiempo siente la presencia de algo más grande. Sus visiones de Carmen se vuelven más claras, más frecuentes. Empieza a recordar pequeños detalles. La sonrisa inocente de ella, la pureza de su gesto. Se da cuenta de que su fe era en realidad una forma de orgullo. No creía en Dios, creía en sí mismo, en su capacidad para argumentar, en su superioridad intelectual.
Él era el verdadero ciego, incapaz de ver el amor y la belleza que la fe de los demás representaba. Esa revelación es el punto de quiebre definitivo. Entiende que su lucha no era contra la idolatría, sino contra su propia falta de humildad. El conflicto espiritual que proyectaba hacia afuera era en realidad un conflicto interno, una guerra entre su ego y su alma. El desmayo y las visiones no fueron un castigo, sino un despertar. La inocencia de Carmen fue el catalizador que lo obligó a ver la oscuridad en su propio corazón. Su viaje de redención no será fácil, pero ahora tiene un propósito: encontrar a la niña y de alguna forma pedirle perdón. Siente que, al hacer eso, se estará perdonando a sí mismo. La tensión llega a su punto más alto cuando Pepe decide fugarse del hospital. No puede esperar más, necesita encontrar a la niña. Se siente como si estuviera en una carrera contra el tiempo, impulsado por una urgencia que no logra explicar. Deja el hospital en la noche, un fantasma en su propia ciudad. Su fuga es un acto de fe, un salto al vacío. No sabe dónde buscar, pero confía en su intuición, en la fuerza de su nueva misión. Está dejando atrás al hombre que era y abrazando un camino de incertidumbre, pero también de esperanza. Pepe empieza su búsqueda por Carmen. Vaga por las calles de Guadalajara preguntándole a todos si conocen a una niña ciega llamada Carmen que estuvo en la procesión. Es recibido con desconfianza e incluso con hostilidad. La gente lo reconoce como el hombre que le faltó el respeto a la Virgen, pero no se rinde. Su determinación es la prueba de su transformación. Aquel que antes predicaba el odio, ahora busca el amor y el perdón. Encuentra al padre Miguel, quien, sorprendido con su cambio, decide ayudarlo. El padre lo guía a la parroquia local, donde doña Elena y Carmen suelen ir. Al llegar a la parroquia, encuentra a doña Elena y Carmen rezando. La escena es simple, pero para Pepe es la más bella que ha visto. Se siente abrumado por la emoción. Se acerca a las 2 con el corazón en la garganta. Está listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, listo para recibir el odio que él mismo sembró. Pero en cambio, encuentra la paz. Su viaje está llegando a su fin, pero su redención apenas está comenzando. El clímax no es la confrontación, sino la humildad de un hombre que se arrodilla ante la pureza de una niña. La historia de Pepe no es sobre milagros grandiosos, sino sobre la transformación de un corazón. Él, que buscaba por señales externas, encontró el más grande de todos los milagros, el cambio en sí mismo. Su viaje del escepticismo a la fe no fue un acto de convencimiento intelectual, sino un proceso de sanación emocional. Aprendió que la fe no es sobre probar que estás en lo correcto, sino sobre tener la humildad de admitir que puedes estar equivocado. Es la prueba viviente de que la redención puede venir de donde menos se espera, y que la inocencia de un acto de amor puede ser más poderosa que cualquier argumento teológico. La resolución de su conflicto no se encontrará en un libro, sino en su nuevo viaje, en su nueva vida. Él, que antes criticaba la fe de los demás, ahora la entiende. No se volvió un católico fervoroso, pero se volvió un hombre mejor, un hombre que sabe que la verdadera fe es la humildad de arrodillarse ante lo que no podemos explicar. Es un hombre nuevo, renacido de sus propias cenizas, con un nuevo propósito: vivir su vida con amor y compasión. Pepe, el hombre que un día desafió a Dios y a los hombres en la plaza, ahora está de rodillas, no por coacción, sino por un acto de pura voluntad. Se acerca a doña Elena y Carmen, su corazón latiendo fuerte en el pecho. La arrogancia que cultivó por tanto tiempo se esfuma, dando lugar a una humildad abrumadora. Las palabras que antes salían de su boca con la furia del escepticismo, ahora parecen ahogarse en su garganta. No sabe qué decir, pero sabe que necesita decir algo.
La vergüenza de su acto en la plaza, el dolor que causó, la confusión, de su desmayo y las visiones en el hospital. Todo eso lo llevó a este momento, el ápice de su viaje interior. Él, el escéptico, el albañil, el hombre amargado, está ahora listo para rendirse a la fuerza del amor y el perdón. La vieja doña Elena, con sus ojos de misericordia, lo reconoce de inmediato. No muestra rabia, solo una profunda tristeza. La niña Carmen, que sostiene la mano de la abuela, se voltea en dirección a Pepe, como si sintiera su presencia. Pepe, con la voz entrecortada, empieza a hablar. Doña Elena, no tengo palabras para pedirle perdón. Sé que lo que hice fue horrible. La ofendí a usted, a su fe, a su Virgen. Le pido que me perdone. Las lágrimas corren por el rostro de Pepe. No son lágrimas de tristeza, sino de alivio. La confesión de su culpa es un peso que se quita de encima. Se siente ligero, como si hubiera sido purificado. La resolución está cerca, pero la transformación interior ya ha sucedido. Doña Elena, con la calma de quien ya ha pasado por muchas pruebas, lo bendice. Extiende la mano y toca la cabeza de Pepe. «Hijo mío», dice, su voz suave, «nuestro Señor Jesucristo ya te perdonó. La Virgen de Zapopan te tocó el corazón. Lo importante es que te arrepientas de verdad». Vira la cabeza hacia su nieta y le dice: «Carmen, mi amor, este es el hombre que la Virgen ayudó». Carmen, con su sonrisa inocente, extiende la mano hacia Pepe. En la palma de su mano está la misma medalla que ella le había ofrecido en la plaza. Pepe, impactado y conmovido, toma la medalla. Sus manos tiemblan. No puede decir nada. La medalla, que antes él consideraba un ídolo, ahora es el símbolo de su redención, el momento cumbre. Con la medalla en la mano, Pepe se siente más humilde que nunca. La pureza de Carmen, la compasión de doña Elena, la bondad del padre Miguel que lo acompañó hasta allí, todo esto lo obliga a confrontar la verdadera naturaleza de la fe. No es un debate teológico, sino un acto de amor. Mira a la niña y se da cuenta de que su ceguera no es física, sino espiritual. Él, el hombre que veía el mundo en blanco y negro, ahora ve la belleza de la fe. La redención de él no vino de un milagro grandioso, sino de un simple gesto de amor de una niña. La transformación de Pepe es completa. Ahora es un hombre nuevo. La historia de Pepe, la redención inesperada de un escéptico, se esparce por la ciudad. La comunidad, que un día lo rechazó, ahora lo acepta. No se volvió un católico, pero se volvió un hombre mejor, un hombre que entiende que la fe en su esencia es sobre amor y perdón. Sigue siendo un albañil, un hombre trabajador, pero ahora vive su vida con un nuevo propósito. La moraleja de la historia es sutil, pero poderosa. La redención no es sobre cambiar tu creencia, sino sobre cambiar tu corazón. El milagro no es la cura física, sino la transformación interior. El conflicto espiritual de Pepe fue resuelto. Pepe decide participar en la próxima romería de Nuestra Señora de Zapopan. No está allí para predicar, para gritar o para criticar. Está allí en silencio con la medalla de Carmen en la mano. Observa a la gente, las veladoras, las oraciones, y siente una paz que nunca sintió antes. No entiende todo, pero lo acepta. Su viaje del escepticismo a la fe no fue un cambio de religión, sino un cambio de perspectiva. Ahora entiende que la fe no necesita pruebas, porque la fe es la prueba de sí misma. El hombre que antes vivía de su arrogancia, ahora vive de su humildad. La historia termina con Pepe, un hombre transformado, participando en la procesión, un símbolo vivo del poder del perdón y la redención. La escena final es de Pepe caminando en medio de la multitud, con una mirada de paz y gratitud. Ya no es el hombre que desafió a todos, sino el hombre que se inclinó ante la humildad. La historia de Pepe es una lección para todos nosotros.
que la verdadera fe no está en nuestro intelecto, sino en nuestro corazón, que la redención puede venir de donde menos la esperamos, y que la inocencia de un acto de amor puede ser más poderosa que cualquier argumento. El hombre que antes buscaba probar la ausencia de Dios, ahora atestigua su presencia, de una forma que nunca esperó. El viaje de Pepe es un recordatorio de que la fe no es sobre tener las respuestas, sino sobre tener el corazón abierto. Pepe entiende ahora que su fe anterior era vacía, una cáscara sin contenido. Usó la religión para sentirse superior, para llenar un vacío que su arrogancia creó. Su transformación no fue sobre encontrar la religión correcta, sino sobre encontrar su propia humanidad. Se perdonó por su rabia, por su arrogancia y por su falta de amor. La redención de Pepe no fue un evento, sino un proceso, un viaje que lo llevó a un lugar de paz y humildad. Ya no es el escéptico, sino un hombre de fe, una fe que se manifiesta en su humildad, en su compasión y en su amor por los demás. La moraleja de la historia es clara, pero no dogmática. La historia de Pepe nos invita a reflexionar sobre nuestras propias certezas, sobre nuestras propias arrogancias y sobre nuestra capacidad de amar y perdonar. La redención de Pepe es un recordatorio de que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, somos llamados a arrodillarnos ante la humildad, a aceptar lo que no podemos explicar y a rendirnos al poder del amor. La historia de Pepe es un himno a la fe, no a una fe específica, sino a la fe en sí misma, la fe que se encuentra en el corazón de cada ser humano. El viaje de Pepe es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Qué harías si tu fortaleza de certezas fuera sacudida por un acto de amor?